Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional, claro, con la participación, la opinión, la voz autorizada de auténticos expertos en materia política y en materia electoral. Quiero agradecer la presencia este viernes de un hombre con gran experiencia, con una gran trayectoria, con una reputación y con un prestigio ganados a pulso. Un hombre que ha hecho de la política una verdadera actividad determinante para el equilibrio democrático de nuestro país. Y sí, estoy hablando de don Demetrio Soy de la Tijera, ex senador de la República, ex alcalde en Miguel Hidalgo. Demetrio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto. Gracias, gracias. Oye, la verdad es que han sido semanas muy intensas, semanas de mucho debate, de mucha presión, la verdad es que de mucho desgaste electoral o cinismo, no sé cómo llamarle a las declaraciones formuladas por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, la propia secretaria general, Citlali Hernández, y las justificaciones a costa de lo que sea de la propia titular del Ejecutivo Federal ante pues las publicaciones en redes sociales y la difusión que le ha dado Andy López Obrador y Andrea Chávez en cuanto a sus visitas, recorridos casa por casa. ¿Qué opinión te merece esto? ¿No te parece que esto es actos anticipados de campaña? ¿No te parece que eso es violatorio de nuestra reglamentación electoral? ¿No te parece que esto es un cinismo o un descaro o una burla a la democracia, a los mexicanos y al Estado de Derecho? Claro, pasando por las instituciones como el INE. Mira, yo creo que lo que estamos viviendo es un gobierno, como tú dices, muy acertadamente, muy cínico. Pero empezando por la presidenta, ¿eh? Es decir, más allá de que el hijo de Andrés Manuel está haciendo campaña, pues es un cinismo, es campaña real, ¿no? Está promoviéndose como diputado, básicamente por una razón, porque no tiene ningún arraigo con Tabasco. Pues él tenía arraigo en la ciudad Así es. y finalmente decidió ir por Tabasco. Fíjate cómo ha ido cayendo en sus ambiciones, ¿no? Primero iba a ser jefe de gobierno, iba a ser candidato a la jefatura de gobierno, y ahora ya se fue a Tabasco, iba a ser en la ciudad, de donde él siente un gran arraigo, así lo dijo, un gran compromiso, que él era chilango por convicción, y ahora se vuelve otra vez tabasqueño. Está bien, digo, tiene la opción, pero es muy cínico, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo igual con Andrea Chávez. Pero a mí lo que más me preocupa es el cinismo de la presidenta. Oye, lo que dijo el otro día, al día de ayer, de que, a ver, dice, el gobierno no da dinero para que no le peguen. No, pues sí dijo lo contrario. Dijo, le damos dinero a todos, ¿eh? A A sus Radio cuates. Fórmula, a todos los radios, a Televisa, al Excelsior, al Heraldo, a todos, excepto el único dos periodos que no les da dinero es al Universal y Reforma. Así Y es. tampoco le da dinero a TV Azteca. Eso en primer lugar es ilegal, porque es una censura. Está censurando a dos medios que no están alineados. Pero lo que dio a entender es que todos los demás medios, todos, reciben dinero y todos están alineados. Y si tú ves las portadas, yo diariamente veo las portadas, obviamente no veo todos los periódicos, no los tengo, pero veo todas las portadas y tú ves la de Excelsior, la del Heraldo, la de todo, el Milenio, todos son totalmente alineados. Son unos boletines del gobierno. Igual, a ver, igual a mí me preocupa, y lo digo en Radio Fórmula, hay un programa que el de Becerra Costa, que es totalmente alineado al gobierno. Si ya no lo veo yo, porque como ya vi la mañanera, ¿para qué veo la Claro. repetición de la mañanera? Pero ¿qué te señala ahí? Que finalmente Radio Fórmula dobló las manos y tuvo Claro. que meter a alguien que sea vocero del gobierno. Entonces, y otro cinismo de la presidenta, porque lo dijo abiertamente, ¿no? A estos tres no les damos dinero porque nos atacan. Todos los demás
tan alineados. Y luego lo que dijo el otro día, lo de la norma. Si la norma no es conveniente, no la apliques. O sea, si la ley no es conveniente, lo que decía López Obrador, la ley es la ley. Si estamos viviendo un gobierno con un cinismo, yo nunca lo había visto, eran más cuidadosos. Como que a la presidenta ya le rebasó la realidad, ¿eh? Como que de veras, y luego cuando ves el cinismo de Mario Delgado, hablando de que la presidenta nunca, en la peor época del PRI, se había atrevido alguien a decir lo que dijo Mario Delgado. Era como para correrlo de secretario. Es un jilguerito. No, no. Yo sí creo que estamos viendo en todos los niveles de Morena, del gobierno, con las precandidaturas, con el gobernador de Oaxaca. Es unas cosas, perdón, que nunca habíamos visto, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Fíjate que la verdad el gobierno no ha sabido resolver los problemas del pueblo de México, no ha sabido atender las urgentes necesidades que deben ser resueltas por el propio gobierno, no ha sabido garantizar la seguridad, la certeza, la protección del patrimonio y no ha sabido respetar el Estado de Derecho, pero tampoco ha sabido ser un buen vecino, un buen socio estratégico, un buen aliado político. ¿Qué opinión te merece esta estrategia o esta intención o esta expresión de la titular del Ejecutivo argumentando que van a solicitar parte de los 15,000 millones de dólares que el gobierno norteamericano, que no detuvo? No sé si sustrajo, no sé si fue traicionado o si fue entregado o fue parte de un acuerdo. El dinero del Mayo Zambada, 15,000 millones de dólares que el gobierno norteamericano, a través del juez Brian Cogan, ha anunciado el aseguramiento, ya sabes, bienes, negocios, empresas, cuentas bancarias y demás bienes, 15,000 millones de dólares. Mismos que ya aceptó entregar el propio Mayo, pero que el gobierno mexicano quiere su rebanada. Oye, ¿tú crees que el gobierno mexicano, que ha firmado a tratados de colaboración, de participación en la investigación, detención, aseguramiento y extradición de delincuentes buscados por los Estados Unidos, en esta ocasión 8 sexenios y el Mayo Zambada no fue buscado, ni siquiera buscado? Si no es por reitero, extracción ilegal, traición, negociación, el Mayo Zambada no estaría hoy en las manos de la justicia norteamericana. Y claro, el presidente Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos les urge un premio, un trofeo emblemático que hable de los narcopolíticos mexicanos para que pueda convencer a su electorado, particularmente republicano, el próximo 7 de noviembre, que será la jornada electoral intermedia para conquistar la voluntad y la mayoría en el Congreso norteamericano. ¿Qué opinión te merece esta intención del gobierno mexicano? ¿Actitud mezquina, oportunista, o tratan de sacar algún tipo de beneficio como los 500,000 dólares que les dio Estados Unidos por el asunto del ingeniero García Luna? ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, primero creo que los Estados Unidos, cuando menos Trump, está queriendo festejar con así hacer caravana con sombrero ajeno, porque él no lo detuvo, No, lo detuvo directamente, lo detuvo todavía cuando estaba el antiguo Biden, fue el que durante la presidencia de Biden. Entonces, es no creo correcto. que Trump pueda hacer mucho alarde de que gracias a su estrategia. Por otro lado, mira, en Estados Unidos sí hay una gran división de poder, es decir, el poder judicial no depende directamente, y el mismo, la DEA y todos ellos tienen mucha autoridad, mucha autonomía del gobierno, ¿no? Ahora, Claro, esos 15,000 millones de dólares, pues no existen, si no están depositados en una cuenta, ¿no? Como que al Mayo le dijeron 15,000, no, pues póngale 16,000, lo que usted quiera. Es decir, claro. ahora ese dinero parte debe estar en Estados Unidos en propiedades y parte debe estar en México en propiedades. Según lo que dijo Harfush, hay varias propiedades y dinero confiscado legalmente y lo tiene retenido el gobierno mexicano, es decir, está confiscado y está en averiguación, ¿no? ¿Que cuánto es? No se sabe, porque le preguntaron a Harfush y de cuánto estamos hablando y dijo, luego daremos la información, no la tengo en este momento. Ahora, lo que es un hecho es que el gobierno mexicano no había podido con el Mayo, pero no pudo durante 40 años con el Mayo. Sí, Muchos todos, sexenios. todos casi felicitábamos al Mayo, pues nos daba risa, ridículo que en 40 años nunca lo habían detenido. Se hablaba de que era invisible prácticamente, que nunca estaba en el mismo lugar,
y fue detenido, pues gracias, obviamente, a una estrategia armada en Estados Unidos. No creo que haya habido, no sé si haya habido agentes en México para detenerlo, pero fue una traición, ¿no? De los chapitos, pues para tratar de ganar menos años de prisión o ciertas prerrogativas a la hora del juicio en Estados Unidos. Lo que es un hecho que el gobierno mexicano había fracasado. Y sí, lo que está mal es que más allá de que el gobierno mexicano, entre comillas, se indigne por la forma en que lo extraditaron o se fue de México, la realidad es que fue un éxito el que hayan detenido al Mayo y hayan detenido a los Chapitos. Ahora, la violencia en Sinaloa se desató con esa detención, porque es una guerra entre ellos. Afortunadamente, afectará en algo a la ciudadanía, pero en general es una guerra entre ellos. Yo creo que en seguridad, mira, yo sigo diariamente la información de seguridad y los resultados son positivos. Se pueden cuestionar que si en lugar de culposos ahora o dolosos ahora son culposos, se pueden cuestionar los desaparecidos, pero los resultados en general, y eso debe darnos mucho gusto a todos los mexicanos, ¿no? El que en lugar de tener 85 homicidios diarios, andemos en 40. Creo que eso es muy positivo y sí hay que analizarlo, hay que cuestionarlo. No son buenos resultados, bueno, son buenos resultados en términos de la reducción, pero sí, seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo. 40 homicidios diarios siguen siendo muchísimos, que venimos de 80, sí, pero 40 siguen siendo muchísimos y no podemos los mexicanos estar satisfechos con los resultados del gobierno. Totalmente de acuerdo. La verdad es que ha habido un cambio en la política de combate a la delincuencia y precisamente esta política de abrazos y no balazos que impulsara Andrés Manuel López Obrador prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, como bien refieres y acertadamente comentas, pues no estamos satisfechos los mexicanos. Creo que la opinión pública tampoco está satisfecha. El número de homicidios hacia periodistas, comunicadores, reporteros que siguen ejecutando y que México se considera después de la Franja de Gaza uno de los países más peligrosos que no está en situación de guerra, pero que es de los más peligrosos para el periodismo, para las mujeres, para adultos mayores, para personas en condiciones de vulnerabilidad. Y hablando de vulnerabilidad y adultos mayores y condiciones de riesgo, ¿qué opinión te merece este fenómeno, este tsunami, donde grupos de la delincuencia están tomando por asalto, y dije tomando por asalto porque ya interrumpen la cerradura, vacían tus cosas, roban tu dinero, roban tus papeles, y toman el control, la posesión material y hasta llegan con papeles, con escrituras apócrifas, argumentando que pues van a quitar la casa, ya te la quitaron. Se llama despojo, este delito de despojo que ha vuelto tan recurrente en la capital de la República Mexicana, pero que se ha dado en todos los puntos de nuestro país. Y el gobierno mexicano, las autoridades, pues con calma, lentos y no le han resuelto al 100% a muchas familias de colonias importantes, porque este fenómeno le ha pegado a muchos mexicanos y a muchas familias que, bueno, pues tenían adultos mayores, personas con algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad, y son a los que han desalojado de sus propiedades porque se fueron a operar, se fueron de vacaciones, o se fueron a atender algún tema de salud, regresan 11 días después y ya no tienen casa, no tienen papeles, no tienen propiedad, no tienen dinero, están en la calle con la palmadita en el hombro por parte del gobierno de México. ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, creo que es un fenómeno que se ha venido dando desde hace muchos años. Claro, El otro día de una conferencia, el secretario general de gobierno de la Ciudad de México ya aclaró que sí hay toda una estrategia y hay una oficina especial para que pueda haber denuncias y que han ido actuando, que han devuelto un porcentaje muy alto de las invasiones. Ahora, debe ser mucho más ágil la justicia, ¿no? Eso, claro. porque estos cuates llegan, o bueno, y hay dos gentes en la cárcel, ¿no? Una señora y su hija, que eran las que hicieron las últimos, cuando menos, creo que en la colonia del Valle, no, sí, en la colonia del Valle, ¿Sí? en Benito Juárez, entraron a una casa, sacaron todo, y cuando llegó el dueño ya ni papeles tenía para demostrar que era el dueño La de la propiedad. casa, porque las Así es. escrituras hasta eso se las llevaron ellos. Afortunadamente ya las metieron a la cárcel y el problema de la justicia en México es que es muy lenta. Esto debía ser automático. Te metes, te saco. Digo, sí, Claro. pero es tan lenta porque entran los otros. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la central de Abastos,
De repente había igual gente que se metía a las bodegas Ujú. y ahí se quedaba. Y perdón, lo que yo hacía como autoridad de la central, llegaba, igual que entraron, los Lo sacaba sacabas. el mismo día. Y entonces, ahora que ellos me demanden a mí en lugar de que yo los demande a ellos, ¿no? Así es. Porque ellos todos tenían que traer un proceso para demostrar que la bodega era de ellos y ellos sí no tenían ningún papel. Entonces, yo Así creo que es. el problema de México no es que el gobierno no quiera actuar, es que las leyes lo obligan a un proceso. Y en ese proceso, pues la gente que está ocupando la casa se puede quedar ahí un año, 2 años, 3 años, y el dueño pues está, además de gastando dinero en toda la parte legal para demostrar que lo suyo es suyo, pues está siendo afectado. Entonces, el problema son de las leyes y que debe haber un mecanismo, debemos definir un mecanismo para que se pueda actuar rápidamente, simplemente con la comprobación de que la casa es de uno, y eso en cualquier notaría podemos sacar una escritura, en ese momento sacar a los que entraron en forma ilegal. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué opinión te merece este decreto publicado por la titular del Ejecutivo Federal, acompañada de la consejera jurídica y de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, pues tratar de decirle al mundo que el gobierno de Morena está haciendo valer el principio de máxima publicidad, consagrado en el artículo sexto constitucional, garantizar la transparencia, reitero, y sobre todo la rendición de cuentas. Cuando tenemos tantas obras públicas, tantos proyectos del gobierno, desde la pasada administración, bueno, desde los puentes del segundo piso del periférico con López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, que ordenaron fueran considerados como clasificados, reservados, su información no puede ser revisada, ni cuestionada, ni verificada por nadie. ¿Qué opinión te merece? ¿Incongruencia? ¿Una estrategia para distraer la opinión pública? ¿O darle a tole con el dedo a gente que requiere de información de interés público? Porque además es el derecho de acceso a la información, es un derecho constitucional. Demetrio. Mira, por un lado la iniciativa de protección a las audiencias y por otro lado el decreto que sacó la presidenta como para garantizar la transparencia de la información, ¿no? Claro, Empezando por el segundo, a ver, el problema del gobierno es que no le creemos. Sí, es el problema. Han creado una forma de gobernar que no es creíble lo que diga. Entonces la totalmente. presidenta tiene credibilidad, dice, yo tengo credibilidad. A ver, en el pueblo llano y sano, pues sí, porque el pueblo llano y sano está preocupado de otras cosas. Pero en todos los que tenemos y estamos involucrados en la política, en la información, todo ese grupo de gente que es muy amplia, no le creemos ni, aquí sí, ni el bendito. No le creemos nada. Nada. Entonces, cuando dice que van a ser transparentes, un gobierno que no ha sido transparente, tanto López Obrador como el de ella, a ver, toda la información que queremos saber, que si el accidente en el puente era de Iztapalapa, de la pipa de gas, Claro, información de seguridad nacional. Que si el accidente en el tren interoceánico, información de seguridad nacional. Que si el tren Maya, seguridad nacional. Que si la refinería, todo ha sido seguridad nacional. Entonces yo empezaría, si realmente quieren demostrar que tiene voluntad por la transparencia, por abrir toda esa información. ¿Quién le va a creer? A ver, se han dedicado a desprestigiar al INAI por un evento. Un consejero mal usó la tarjeta, creo que en un centro nocturno. Uno. Y entonces eso lo convierte en toda una institución que no tenía credibilidad. No es cierto. El INAI, ante los que usaban el INAI, tenía muchísima credibilidad. Y hoy nadie no va a tener credibilidad. Nadie le va a creer al gobierno que sea el mismo gobierno el que decida qué abre y qué no abre. El INAI era una institución independiente y no se puede sustituir por una institución dependiente. Entonces yo creo que el problema del gobierno es credibilidad y no tiene credibilidad. La presidenta entre ciertos grupos, insisto, no entre el pueblo. El pueblo no le vale un comino, le importa, perdón, lo que sea el INAI, la transparencia, la información, la ley de acceso, de defensa de las audiencias. No le importa. Ellos están en otras cosas, en lo que para ellos es importante, que es cómo pueden vivir mejor, cómo garantizan sus ingresos, etcétera. Pero para la gente, no, yo no diría pensante, porque es una tontería hablar de que el resto de la gente no es pensante.
El resto de la gente tiene otras prioridades. Pero entre la gente que estamos involucrados con la información del gobierno, con lo que pasa en el país, a todo, no queremos de verdad nada del gobierno. Ahora, en la protección de las audiencias, la audiencia más importante que hay en México es la de la mañanera. Entonces, la primera que debía de nombrar un ombudsman de la mañanera y tener un código, y ella dijo su código de conducta la presidenta ayer. Nuestro código de conducta es no mentirás, no traicionarás y no sé cuál otra. Pues es una ridiculez. A ver, yo quiero entonces que los medios de comunicación digan la misma. Mi código de conducta es no mentiré. Y ya se acabó el código de conducta. Por favor, digo, si realmente la presidenta cree en esto, lo primero que ella debería es darle instrumentos a su audiencia de las mañaneras para que tenga una forma de cuestionar lo que ella dice. Ahora, la ley es positivo que haya defensa de las audiencias. La audiencia tenga un mecanismo para garantizar que los medios de comunicación no digan mentiras, oculten verdades, etc. Lo que está mal y no puede pasar es que haya un organismo dependiente del gobierno el que califique que es verdad y que es mentira. Y que aquella, cuando considere que es mentira, que pueda multar a un medio de comunicación con el 1% de sus ingresos, lo quiebra. Es Sí, decir, ¿qué está buscando? Un mecanismo similar para aquellos. claro. Es decir, ¿quiénes estarían multados según esto? Pues lo Azteca. que yo dijo, el Reforma, el Universal y TV Azteca, ¿no? Así es totalmente ridículo. Ahora, a mí me preocupa ver una presidenta cada día, ella misma es como el ahorcado, ¿no? ¿Te acuerdas del juego del ahorcado de niños? Claro. Ella todos los días hace algo para ahorcar su credibilidad. Porque es un contraste. Por un lado, tú ves la mañanera, qué bueno que se esté buscando cómo eliminar el déficit de gas. Pero luego cuando vienen las preguntas, ya no es información, son opiniones de ella que deberían ser Improvisaciones. sancionadas por un ombudsman. Totalmente de acuerdo. La verdad es que la improvisación, la ignorancia, la cerrazón, el cinismo, el descaro de este gobierno nos ha llevado a una pues, posición muy delicada con el gobierno de Estados Unidos. ¿Tú consideras que el gobierno norteamericano pudiera tomar acciones en los próximos meses, el resto de agosto, septiembre, incluso octubre, para dar un golpe contundente y ahora sí ejecutar de manera quirúrgica alguna detención, algún aseguramiento con algún tipo de personaje del gobierno de Morena, algún funcionario, gobernante, legislador? Digo, ayer detuvieron a un exgobernador de Guerrero, a Ángel Eladio Aguirre, por el tema de los 43. Me parece un asunto verdaderamente de distracción, una cortina de humo. Pero no sé qué opinas del gobierno norteamericano en esta recta final de esta mesa. ¿Qué opinión te merece? Mira, primero hablando del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, o hablando del mismo Rufo, ¿no? De Yo, Rufo. yo no sé si sean culpables o inocentes. Lo que sé es que la forma en que lo hacen, la forma en que la misma Procuraduría, la fiscal lo declara, nadie les cree. Entonces yo no sé si Rufo sea inocente o no, pero la forma en que lo detienen, el que le nieguen, el que lo manden a una cárcel de alta seguridad, el que no respeten sus 74 años de edad, la Así forma en que lo es. detuvieron, el que no sea pública el juicio, todo eso hace que nadie creamos y que le demos el beneficio de la duda de la inocencia a Rufo. Entonces, yo creo que Total. todo lo hacen mal. Ahora, en relación con Estados Unidos, yo no sé ya, ¿verdad? Como que creo que ahí viene el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo y el lobo no llega. Y no llega. O Claro. dicen perro que ladra no muerde. Y han pasado más de 2 meses de que Estados Unidos exigió la extradición del gobernador Rocha, del senador y de 9 funcionarios más. Y no ha pasado nada, ¿eh? Nada. Salvo los dos que se fueron a entregar voluntariamente, ¿no? A negociar. Salvo los que se entregaron, pero ni con eso ha pasado nada. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Mira, ¿realmente Estados Unidos va a proceder o es una fanfarronada de los norteamericanos? Que puede ser, ¿eh? Hoy por hoy hay muchos analistas que juran y perjuran y que ya vieron la lista
y que ya hablaron con un contacto que tienen y que el día que vino el embajador encargado de toda la cuestión del narcotráfico, le dijo, la presidenta le dijo, un ultimátum le dio, y que una gente que estaba ahí, eran tres, y una gente que estaba ahí que oyó que dijeron esto. Miren, la verdad también tenemos una bola de fantoches de analistas políticos, ¿eh? Todos aquellos dicen que ya tienen listas, que las vieron y que alguien del Estado de la DEA les dijo en persona, privado, o lo que dicen las mismas del New York Times y todos. Pues hasta ahora son puras fanfarronadas. Entonces yo ya no sé a quién creerle. No le creo a todos los analistas, ¿eh? Creo que la mayor parte inventan, porque si dicen lo que estoy diciendo yo, pues que a nadie les interesa oír esto. A la gente le interesa lo que es amarillista, ¿no? Yo no sé si el gobierno de Estados Unidos va a actuar. Hasta ahora, el gobierno, lo que ha dicho el presidente Trump, el secretario de Estado, todos son puras fanfarronadas. Hasta ahora, hasta que no demuestren lo contrario. Pues estaríamos atentos los mexicanos de las decisiones que pudiera tomar o las presiones que pudiera emprender en materia comercial, materia arancelaria, por parte del gobierno de Trump. Obviamente ya exigió agua, exigió una serie de prebendas para, bueno, darle seguimiento al TEMEC. Claro, tenemos una vigencia de 10 años, sin embargo, el impacto económico ya se resiente. La salida de algunas industrias como la automotriz se ha visto muy afectada, particularmente en Baja California. Toyota ha anunciado su salida y su instalación en Estados Unidos. Y la verdad es que la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad no han estimulado, como ahora tenemos el problema en Michoacán, que han cancelado la exportación de aguacate, y esto ha impactado seriamente a sectores productivos fundamentales para nuestro país. La exportación se ha detenido y la verdad es que México no toma acciones, no ha tomado soluciones y no veo que apoye a los sectores productivos que tanto necesitan de respaldo y sobre todo del apoyo del gobierno de México. La extorsión, la delincuencia y la impunidad siguen reinando y siguen gobernando, como lo refiere Donald Trump en nuestro país. Como siempre, Demetrio Soy de la Tijera, para mí es un orgullo, un honor poder dialogar contigo, agradecerte este tiempo, estos minutos para Contrastando las Noticias. Una última reflexión para cerrar esta mesa. Mira, una última reflexión, porque todo lo que tú dices es cierto, pero las exportaciones crecieron 38%. Sí, en materia aguacatera, en materia de limón, todo No, esto pero a está ver, detenido. pero centremos en el dato de exportaciones. A El global, pesar, a el pesar de que global. el peso está Barato. subvaluado, Sí, si tenemos un peso baratísimo, que eso debía frenar las exportaciones mexicanas, porque es un peso para los gringos muy caro. Sin claro. embargo, las exportaciones han crecido en forma, o sea, hay datos que no se entienden. Todo lo que tú es totalmente cierto. Hay inseguridad, el aguacate, el Tratado de Libre Comercio no se amplió por 16 años, eso crea incertidumbre, todo lo es cierto. Sin embargo, los datos económicos últimos son positivos. Es ridículo. La economía creció 2,1%. Las estimaciones de todo el mundo es que no íbamos a crecer ni al 1%. Entonces, ¿qué es lo ¿Y que ya no está? estarán maquilladas esas cifras? No, ¿sabes lo que yo creo? Es que a pesar de todo, México es un país en que los rendimientos para las empresas son altísimos, altísimos. Comparado, entonces, ellos descuentan la inseguridad, descuentan la Claro. extorsión y ganan un dineral. A ver, no hay banca en el mundo que gane más que la mexicana. Los autoservicios, Walmart, siguen invirtiendo como locos porque no hay nadie que gane más. Las carreteras, la inversión en carreteras son las más caras del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siguen invirtiendo en México a pesar de todo lo que tú dices, porque México ofrece unas posibilidades. A ver, somos el país mejor localizado del mundo para el mercado de China, de Estados Unidos y de Europa. Y eso, pues desgraciadamente, o no sé si afortunadamente para México, está permitiendo que el país no caiga en el hoyo que debía de caer por todo lo que sucede. Totalmente de acuerdo. Demetrio Soy la Tijera, como siempre es un gusto poder analizar y contrastar contigo opiniones, análisis e información. Te reiteramos la invitación. Próximo viernes, claro, si tu agenda te lo permite, será un honor contar con tu presencia. Muchas gracias, Julio. Qué gusto en platicar contigo. Muchas gracias. Don Demetrio Soy de la Tijera, aquí
en Contrastando Noticias. No le cambia, ya viene también el maestro Nelson Vargas. Platicaremos sobre temas de carácter deportivo en el contexto internacional. Bueno, le daremos puntual seguimiento a los torneos que ya se han dado y los resultados que se han generado en beneficio de nuestro país. No le cambia, regresamos.